todo el mundo le da miedo cuando hay un cisne negro por si acaso Mm, pasa algo como ahora estamos en una situación que mm, puede haber un conflicto mundial entre mm. Israel, Irán y todo eso. No puede pasar que todo baje, baje, baje y nunca pare. Bueno, Nunca pare de bajar. ¿y qué más da? Entonces, O sea, es que el tema es que cuando baja cotización, incluso si quitamos a los fondos, que los fondos sí tienen ese problema, porque si la cotización no para de bajar y ellos sacan pérdidas año tras año, la gente saca el dinero del fondo y es una bola de nieve peor. Yo no soy un fondo. Yo no necesito convencer a mis partícipes de que dejen el dinero. Si la cotización no parase de bajar y las empresas siguiesen generando beneficios, yo seguiría cobrando dividendos. Para mí serían rebajas. Si me llevo 5, 6 o incluso una década perdida de cotización, para mí eso sería bendito regalo que me trae el cielo. entonces tú seguirías invirtiendo constantemente hasta que... Tendría una rentabilidad por dividendo cada vez mayor. Es que para mí eso de que la cotización cae a que agobiarse, eso le pasa sobre todo a los values, los grow, los dividenderos. En ese momento nos alegramos. Otra cosa es que las empresas esté cayendo en cotización por una caída de beneficios. Entonces eso sí va a afectar al dividendo. Pero si la caída de la cotización es simplemente porque la gente está mal económicamente o es un problema temporal, como una crisis, una guerra o una cosa así, una pandemia, yo creo que es el momento de aprovechar esas oportunidades. Pero no crees que, por ejemplo, si tú tienes, no sé cuántas empresas puedes tener tú en el portafolio, pero si Tengo tienes unas la mitad de las 60. vale, si por ejemplo 30 de ellas quiebran por un conflicto realmente Mm. grave, como puede ser la tercera guerra, A ver, ¿crees si que es la sí? tercera guerra mundial y empiezan a tirar bombas nucleares, creo que lo que meta o no en bolsa va a ser lo de menos. Si sobrevivimos de ahí, Claro. lo que tenga invertido va a ser un to the moon, da igual lo que sea. Entonces, supongamos que toda mi cartera baja un 80% y el 30% a cero, el 50% a cero. Me gusta eso, 50% a cero y el 80% y la otra baja a un 80%. Supongamos que yo sigo invirtiendo, ¿no? Yo aprovecho esas caídas y sigo comprando. Cuando se recupere el mercado, todo lo que yo haya comprado en ese momento superará seguramente un por dos. Entonces seguramente recupere lo perdido en esos años con creces. Solo por la inflación a lo mejor que se va a generar en todos esos años Solo también. por la inflación, solo por el crecimiento posguerra, por mil cosas. Y en el caso hipotético de que se va todo a la mierda, ¿qué más da que tenga el dinero en el banco o O ahí, en cartera? Si claro, se ha con ido a el la mierda, seguro se ha de ido a la inflación. mierda, da igual. Vale, entonces cuéntame un poquito para la gente que no sepa lo que es la inversión por dividendos. ¿Podrías explicarla y cómo es tu estrategia? Eh, ¿Qué estrategia usas? Sí, mira, la estrategia del dividendo yo creo que es la más sencilla de todas de entender, ¿no? Luego, a la hora de aplicar, todos tienen el problema psicológico. Yo creo que el dividendo a nivel psicológico es la más fácil también. Y bueno, luego tiene la complejidad, si lo veis la complejidad de tener que aprender a mirar las cuentas y tal, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene el concepto de renta bastante interiorizado, ¿no? Porque es algo que ha existido desde antes de los romanos, ¿no? Los romanos compraban tierras y luego las alquilaban. Era muy típico que un senador, si era nombrado senador en Roma, se le dieran tierras porque el senador no podía estar trabajando, tenía que cobrar tierras, ¿no? Entonces siempre el gobierno se le daban tierras para que pudiera vivir de eso y pudiera dedicarse al Senado, ¿no? Entonces, en España, lo que me estáis escuchando, y mucha parte de Hispanoamérica, tienen pisos que han alquilado siempre, ¿no? O tienen una plaza de parking que alquilan. Ese sistema de inversión es muy fácil de entender y ha sido muy sencillo para mucha gente durante toda la historia de la humanidad. El dividendo es el origen de la bolsa. El dividendo es, digamos, la base de la inversión en bolsa. Lo que pasa que ha perdido en los años por diferentes burbujas, diferentes estilos de inversión, pero el origen es el dividendo. O sea, cuando empieza la revolución industrial y nace la bolsa de Holanda y luego nace la bolsa de Inglaterra, la gran ventaja de la inversión en bolsa era que tú podías participar en una empresa simplemente con capital. Te volvías el socio capitalista, facilitabas la inversión de capital. Entonces, alguien que iniciaba una empresa, una fábrica, podía obtener capital sin deuda a cambio de repartir una parte del beneficio. Esa era la gracia. Es decir, yo emito el 20% de las acciones de esta empresa, la gente puede comprarlas y digamos que no me endeudo. La empresa no se endeuda, yo no me endeudo, pero tendré que repartir el 20% del beneficio con esos accionistas toda la vida. Esa era la gracia de la inversión en bolsa. Esa era la ventaja de la inversión en bolsa. Y por eso se montó y por eso se inventó. Voy a invertir en empresas, ya sea una industria o ya sea un barco, como la de las Indias, que si el barco vuelve con ganancias, yo tendré un porcentaje del beneficio, ¿no? Entonces, todo eso era el origen. Entonces, el dividendo se basa en eso, comprar empresas, ser accionista en un porcentaje de ellas y recibir el porcentaje del beneficio que te corresponde.
es ser un rentista de toda la vida de Dios. ¿Qué pasa? La bolsa está manejada, la comunicación de ella, por los grandes fondos. Yo no digo de este país, a nivel internacional. En este país es todavía más acuciante. Pero claro, si los que venden la narrativa son los grandes fondos, a los grandes fondos lo que les interesa son dos cosas. Una, que inviertas en su fondo, y dos, que compres las empresas que tienen su fondo. Entonces, ¿qué estrategia inunda el mercado? El value, el growth, que son las que hacen los fondos. ¿Por qué? Porque a un fondo le interesa que tú inviertas en su fondo y que tú compres las empresas de su fondo para que suban en cotización y él pueda cobrarte más comisiones. La estrategia del dividendo, ¿cuándo está volviendo a coger fuerza en el mundo? Pues cuando nacen las redes sociales, cuando un tío en Badajoz desde su despacho puede difundir una estrategia que no necesita que le pague nadie para difundirla, ni necesita ir a un plató, ni necesita hacer nada, ¿no? Con así ido a platós. pero que yo creo que esa es la estrategia del dividendo. Yo creo que esa sería la explicación más básica, es invertir en empresas para obtener una renta de ellas. Queremos profundizar más, hay que hacer análisis de empresas, hay que mirar lo que es la empresa, pero eso sería igual que el value o el growth. La diferencia sustancial con ambas es esa. Y con el trading no tiene nada que ver. El trading es comprar y vender, aprovechar las tendencias del mercado, aprovechar la estadística y aprovechar ciertas cosas. El value o el growth sería comprar para luego vender a largo plazo o a medio plazo, o cobrar comisiones con esa cotización, que es la medida de los value, y el dividendero es comprar para tenerlas toda la vida y cobrar rentas de ellas. No busca vender la acción. Es como esa persona que compra un piso para alquilarlo. Le da igual que el piso valga el doble o el triple. Él quiere el piso para alquilarlo. Le interesa que pueda subir el alquiler al inquilino. No le interesa que el piso valga más o menos, porque lo que quiere es vivir de esas rentas. Pero durante el tiempo, ¿qué pasa desde que tú empiezas a invertir en dividendos hasta que tú consigues vivir de ello? El crecimiento suele ser más despacio que con empresas growth. Entonces, ¿no valdría más la pena invertir en empresas growth al principio y luego pasarse a dividendo al final? Bueno, eso es una narrativa que ha calado en el mercado español sobre todo y en algunos de Hispanoamérica, no en todos los países, por suerte, porque en países como Chile esa narrativa no ha calado, que es curioso que solo funciona la que hacen los fondos, curioso, y son la que más rentabilidad tiene. No es cierto. Si tú coges estadísticamente la estrategia de Grow y Value, ni siquiera superan la mayoría de los índices. Entonces, no es verdad. Y luego además está el problema del timing. ¿Cuándo rotas a dividendos? ¿Cuándo Claro, lo haces? Que a lo mejor cuando está en el mejor momento Grow, no quieres rotar porque sigue subiendo. Y cuando esté bajo el Grow y alto el dividendo, no vas a querer rotar porque está el Grow bajo y el dividendo alto. Y cuando está el dividendo bajo y el Grow subiendo, vas a decir, ay, no, voy a esperar un poco más. Lo que suele pasar a la gente que va a cotización es que nunca se retiran, nunca hacen la gran rotación, nunca ocurre. A los indexados les pasa igual. Es muy difícil rotar, porque primero, claro, tú tienes un índice que no para de subir, lo vas a vender. Y si está bajando y está abajo, no vas a vender. pero puedes hacer una rotación parcial, poco a poco ir vendiendo mientras sube y pasarlo a dividendos a lo mejor. Claro, pero entonces tienes que aprovechar las caídas del mercado, lo puedes hacer al final, porque claro, las empresas de dividendos también componen. Louis Vuitton es una empresa dividendera. Solo Louis Vuitton o Iberdrola han superado a todos los índices del mundo y a todas las empresas Grow y todas las estrategias Grow que han hecho, porque la mayoría de la gente que hace Grow compran 5, 10, 20 empresas, una les va muy bien y el resto les va mal. Pero es que eso a los dividenderos también nos pasa. O sea, nosotros también tenemos empresas que nos van muy bien. O sea, creer que porque vayas a Grow vas a tener más pelotazos que el que no va a Grow es un error. Lo que sí tienes es muchas más pérdidas siendo Grow, porque vas a tener muchas empresas que no van a salir bien. ¿Que vas a compensar con el pelotazo? Sí, pero rentabilidad media, vamos a ser pragmáticos. Los mejores inversores del mundo, lo máximo que han conseguido es un 20% anualizado y durante un periodo de tiempo. Entonces, el debate de que cuál estrategia es mejor, yo creo que es un error. Yo creo que las estrategias dependen un poco de cómo seas como persona. Yo no creo que el growth sea mejor que el dividendo, no creo que el dividendo sea mejor que el grow. Creo que todas las estrategias tienen ventajas e inconvenientes y no creo que haya ninguna mejor que otra. Y no compro el discurso de que la grow se gana más en rentabilidad que las otras. No es cierto.